Igual que la sangre del cuerpo que circula, ¿verdad? Que va por todos los órganos y vuelve y se limpia y vuelve y se limpia, pues el efectivo es igual, cambia de mano. Y tú lo que tienes que tratar es en ese cambio de mano, pues cada vez que cambie de mano, tú estar en el medio y poder coger un poquito, ¿verdad? Porque si no, pues te quedaste fuera del ciclo. Así que es crítico, hay que entender cómo es ese cambio de mano de cliente, suplidor, agencia de gobierno, banco y el ciclo completito, cosa de poder saber dónde es que uno se inserta y cómo poder maximizar el que te puedas quedar con el mayor cantito posible, por decirlo así. Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, el podcast de finanzas personales y empresarismo de la mujer latina. Este podcast de hoy es para ti si tienes negocio y quieres saber sobre el flujo de efectivo, cómo manejar ese cash que es tan importante para los negocios hoy en día. Soy tu anfitriona Celina Noguera, soy Purpose Driven Latina, fundadora de MOA Design Agency, educadora en finanzas personales y creadora de esta plataforma Jefas y Jevas. En nuestro podcast entrevistamos dueñas de empresas con negocios de facturación millonaria, expertos en finanzas personales y negocios. Normalmente entrevistamos mujeres, pero el día de hoy es un día muy especial, porque hablamos de dinero, hablamos de mucho dinero, cómo ahorrarlo, cómo invertirlo y cómo hacernos dinero en tu negocio. Ya ustedes van a ver por qué este episodio es especial en el día de hoy. Si te encanta nuestro contenido y nuestro podcast, asegúrate que nos sigas, que le des subscribe a ese botón para que te lleguen esas notificaciones. Y también contamos con un programa de membresía que incluye desde charlas profesionales, módulos educativos en finanzas personales, mentorías personalizadas, visitas a negocios de mujer, cenas VIP y eventos de networking, entre otros. Así que si te interesa pertenecer a esta comunidad, te invito a que visites jefasyjevas.com/VIP. Antes de comenzar el podcast, queremos darle las gracias a nuestros auspiciadores de Jefas y Jevas, sin el cual esto no fuera posible. Primeramente, el auspicio del Almacén del Vino, que siempre nos ponen adelante con ese champán Pommery, la firma de contabilidad alchavo.com y la firma legal Ferraioli. Hoy, en el día de hoy, tengo a mi lado, esta es la sorpresa del día de hoy, porque tengo a mi lado, a mí siempre me gufean y me dicen que si cuando vienen Jefes y Jevos. Así es que aparentemente hoy es la primicia. Hoy estamos aquí. Exactamente, el primer episodio de Jefe y Jevo con Antonio Tony Sécola, fundador de alchavo.com. Bienvenido, Muchas Tony. gracias, muy contento de estar aquí contigo y muchas gracias por, ¿verdad?, escuchar lo que tengamos que decir hoy, así que contento de estar aquí. ¿Te puedo decir en el podcast Tony o mejor Antonio Sécola? Tony, todo el mundo me dice Tony, confianza. Pues muy bien. Bueno, pues este episodio es parte de una colaboración precisamente con la firma de contabilidad alchavo.com que fundó Tony hace ¿cuántos años? 23 años llevamos en el mercado. Hace 23 años, son los líderes de contabilidad y nómina en Puerto Rico. Es una solución contable 100% puertorriqueña que combina un sistema de contabilidad tecnológica con servicio personalizado. Así que antes de comenzar a hablar de manejo de efectivo, para mí es un honor tenerte aquí hoy porque Tony, tengo que confesar, es mi mentor y ha sido mi mentor particularmente con estos temas. ¿Eso es así? Así que yo he aprendido muchísimo sobre todo lo que él me ha enseñado, yo le enseño para adelante, pero siempre te doy el crédito. Gracias. Pero quiero contarle a la gente, antes de empezar a hablar de efectivo, un poco, ¿verdad? ¿Por qué es que tú estás aquí? O sea, ¿qué es lo que tú pioneramente llevas haciendo por más de 20 años y cuál fue la plataforma que te inventaste? ¿Cómo no? Pues mira, hace 23 años, como te mencioné ahorita, cuando el internet estaba comenzando, ¿verdad? En ese momento todavía la gente tenía dial-up, ¿verdad? Que la gente se conectaba al internet por su fax, y el internet era bien lento y no habían sistemas y demás. Pues comenzamos a innovar, ¿verdad? A inventarnos un sistema que fuese por internet para manejar la nómina y la contabilidad de los negocios. Fuimos los primeros, los pioneros en lanzar una plataforma que fuese virtual, para no solamente manejar las finanzas, sino también para asegurar el cumplimiento por las distintas agencias, ya sean federales o estatales, para estos temas de nómina que tienen tantos requisitos y demás. Pues nosotros lo que hicimos fue inventarnos un modelo de negocio donde fuese bien sencillo para el dueño del negocio delegar o descargar esas responsabilidades en nosotros, y de esa manera que ellos se pudiesen enfocar en el día a día de su negocio, cosa de verdad crecer su negocio, y nosotros los ayudamos a sentar las bases para que ellos puedan entonces dedicarle más tiempo a su familia, crecer su negocio, viajar, hacer lo que ellos quieran, porque como todo es por internet y todo está en un modelo de outsourcing, ¿verdad?, de delegación,
pues nosotros asumimos la responsabilidad y nosotros lo hacemos por ellos. Y la parte de que es tecnológico y personalizado es que si pues tienes algún hiccup tecnológico, a diferencia de otros lugares, tienes a quien llamar, tienes Correcto. soporte que puede entonces ayudarte con algunas de las Correcto. cosas. A diferencia de otros sistemas, porque ahora hay un montón de sistemas que son por internet, ¿verdad? Nosotros, el sistema está incluido, es parte de cómo nosotros damos el servicio. Pero la realidad del caso es que lo que nos distingue es que cada cliente tiene asignado 3 personas Eso es directamente así. Yo los uso y atendiendo es cada correcto. cuenta. Así es. Así que tienes un CPA, tienes un senior que tiene de 6 a 7 años de experiencia y tienes un staff que es el que te ayuda en el día a día. Exactamente. Así que no solamente tienes una plataforma, sino tienes 3 personas dedicadas a tu cuenta todo el tiempo. Somos un equipo ya de 12 CPA. Somos 100 y pico de empleados ya en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y la idea es esa, la idea es llevar, ¿verdad? Darle todo lo que ese cliente necesita para mantener y crecer su negocio y llevarlo al próximo nivel. Qué bien, pues excelente. Y yo soy como Cuca Gómez, que yo lo uso y yo lo recomiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, Tony, pero entonces vamos a hablar de cash, ¿verdad? Efectivo. Y me parece un momento bien pertinente para hablar de este tema, porque estamos en una época inflacionaria. Correcto. Vinieron los fondos federales, vino la pandemia, vino una inyección de fondos federales. Había dinero por todas las esquinas. Y de Exactamente. repente, como que se acabó, como que no se sabe dónde está ese dinero. La pluma se cerró. Se cerró y sí que se está complicando la cosa. Exactamente. Hay menos dinero en circulación y con el tema de la inflación y los intereses, ¿verdad?, más altos, pues la realidad del caso es que hay menos dinero y ese mismo dinero te da para hacer menos, ¿verdad?, por el tema de la inflación. Así que pues está todo el mundo, ¿verdad?, buscando a ver qué cositas puede hacer. Además de eso, durante ese periodo de la pandemia, se puso más competitivo a nivel de empleomanía. Correcto. Se subieron muchos salarios Muchísimos para retener personal. Correcto. Y entonces ahora puede ser un problema ese manejo de efectivo. Correcto. Sí, ahora obviamente parte de la inflación y con la pandemia pues se acrecentó ese tema, pues hubo la gran renuncia, ¿verdad? Que muchos empleados decidieron o irse por su cuenta o trabajar desde su casa o buscar otras alternativas. O Y, cambiarle pues, vida, o maybe era cambiarle como- vida por completo radicalmente. Ujú. Y pues en muchos negocios tuvieron que hacer ajustes, ¿verdad? Para retener a esos empleados y literalmente pagarles más y cambiar sus condiciones de trabajo y demás. Y eso pues nos afecta ahora porque ahora tienes el gasto fijo adicional Exactamente. y obviamente pues tienes que hacer los ajustes necesarios para manejar ese incremento en gasto y ese flujo de efectivo para asegurarte de que tienes el dinero disponible para poder cumplir con cada nómina, porque cuando llegue el día de nómina, si no tienes esos chavitos en la cuenta de banco, Exactamente. se va a complicar la ecuación. Pues vamos a hablarles a la gente, explicar qué sería qué es el manejo de efectivo y qué tú recomiendas que se haga para un manejo de efectivo sabio. ¿Qué indicadores Pues mira, tienen que estar pendientes? Lo primero es que hay que reconocer que el efectivo es como la sangre del cuerpo. Si tú no tienes efectivo, tú no puedes estar vivo. No es posible. Igual que la sangre del cuerpo que circula, ¿verdad? Que va por todos los órganos y vuelve y se limpia y vuelve y se limpia, pues el efectivo es igual, cambia de mano. Y tú lo que tienes que tratar es en ese cambio de mano, pues cada vez que cambie de mano, tú estar en el medio y poder coger un poquito, ¿verdad? Porque si no, pues te quedaste fuera del ciclo. Así que es crítico, hay que entender cómo es ese cambio de mano de cliente, suplidor, agencia de gobierno, banco y el ciclo completito, cosa de poder saber dónde es que uno se inserta y cómo poder maximizar el que te puedas quedar con el mayor cantito posible, por decirlo así. A todo eso pues hay que estar súper pendiente con el tema de los cumplimientos que son bien costosos, ¿verdad? Todas las agencias, todos los taxis, todas estas cosas que obviamente son tipos de gastos que tú no controlas, ¿verdad? Te los imponen. Y tienes que buscar la forma siempre de minimizarlo, porque la realidad del caso es que uno de los gastos más grandes que tienen los negocios son las mismas contribuciones y todo este tema de cumplimiento. Y de eso, pues, ahorita hablamos un poquito para darle algunos pointers de cómo pueden minimizar esos efectos. Y entonces, ¿cuáles son las cosas así? Yo me he encontrado con muchas, ¿verdad?, empresarias en particular, ¿verdad?, que trabajo más con mujeres. Entramos al mundo del empresarismo, no estudiamos negocios, no estudiamos... Yo diría que incluso la mayor parte de las personas que entran al empresarismo no estudiaron esto. Así es que pedirles que sepan lo que es manejar efectivo, lo que es saber su cash positioning, cash projections, pues posiblemente le estás hablando un poco chino. Correcto. So, me gustaría explicarles un poco qué cosas tú entiendes que como empresarios tienen que estar viendo todo el tiempo en sus números para que tengan manejo de efectivo. Sí, la realidad del caso es que, ¿verdad? Todas estas personas que comienzan negocio usualmente no saben ni cómo comenzar ni dónde pueden accesar ese dinero, ¿no? Para entonces multiplicarlo y convertirlo en más dinero y demás. Así que lo primero que tienen que
entender o analizar es dónde está ese dinero para ver cómo lo pueden conseguir. Y mucha gente me llama y dice, mira, ¿qué hago? Pido un préstamo, saco la tarjeta de crédito, le pido a mi mamá, ¿qué hago? Y mi respuesta siempre es la misma. Vamos a empezar por lo más básico. El dinero más barato siempre es del cliente. Así que hay que ver la manera de primero ver si no puedes pedirle los chavos a los propios clientes, cosa de poder con ese mismo dinero hacer el próximo ciclo de dinero. La realidad del caso es que todo lo demás va sumando costos, ¿verdad? Porque el dinero más económicamente viable o más barato, por llamarlo de alguna manera coloquial, es el del cliente. Y después, pues entonces vienen los préstamos de los bancos. Y después que viene el capital, ¿verdad? Cuando buscas un socio. Y después, pues hay otros sources de donde puedes sacar el funding, desde grants y distintas agencias de gobierno que dan premios y dan ayuda económica. Pero yo siempre digo, empieza por los clientes. Empieza tratando de, aunque no tengas ni un pesito, tú empiezas tratando de ganar tu primer cliente, pedirle dinero a ese cliente, ya sea en cero fee, en adelantos de honorario, en depósitos, lo que sea, pero empieza con los clientes. Si no puedes hacerlo así porque simplemente no tienes el producto que vas a vender o tienes que desarrollarlo y demás, pues entonces que tú pasas a la próxima etapa de o pedir préstamo o buscar un socio. Ok, pero antes de entrar en esas otras formas alternas, quiero enfocarme un momento en eso de que el primer dinero es el del cliente, para explicarle a la gente qué tú quieres decir con eso y cómo en la industria de servicios eso se aplica, porque, ¿verdad? Es mucho más fácil saber eso si tú tienes una tienda y tú haces la transacción inmediata. Pero hay veces que tú tienes productos o servicios que tú a lo mejor estás dándolo primero antes de que la persona te pague. Explícanos un poco qué quiere decir eso y cómo entonces, sé que tienes técnicas también de cómo uno puede, aún en esas industrias difíciles, tener dinero adelante. Correcto. Lo primero es que cada industria es bien distinta. Y la realidad del caso es que la industria de retail, que es la que estabas mencionando, es más complicada que la de servicio. Yo creo que la de servicio en cuanto a cash flow es la más sencilla de todas. Porque si piensas en retail, por ejemplo, pues tienes que haber comprado los productos de antemano, entonces ellos te van a dar un financiamiento, eso tiene un costo, o sea que tienes que tener el dinero antes o la línea de crédito con tu suplidor para poder tener la mercancía, para poderla vender y convertirla en cash. Cuando es servicio, pues básicamente lo que tú quieres es acortar el tiempo en el cual incurres en el gasto, ¿verdad? Cuando pagas esa nómina y cuán rápido tú facturas ese tiempo y recuperas ese dinero. Así que en la forma y manera que tú factures lo más rápido posible. Nosotros en la oficina facturamos una vez al mes, pero hay clientes que facturan toda la semana. Los médicos, por ejemplo, cuando dan un servicio médico, enseguida le facturan a su plan médico. ¿Por qué? Porque mientras antes facturas, pues más rápido cobras el dinero. Así que otra técnica pudiera ser cobrar un depósito. Correcto, cuando es posible, ¿verdad? Lo idóneo sería que si ya tú vas a tener un compromiso de que vas a hacer algo que va quizás a hacer en 2 meses, o sea, que va a hacer durante un tiempo prolongado, pues nadie se ofende si tú desde el inicio pides un adelanto, ¿verdad? Porque ya tú sabes, la otra persona sabe que ya tú vas a estar incurriendo en gastos, le vas a estar pagando nómina a tus empleados y demás, y nadie se ofende si tú le pides un depósito, un adelanto. Claro, ese depósito o adelanto, hasta que tú no rindes el servicio, tú le debes el dinero a tu cliente, o sea, es un adelanto, es un préstamo que el cliente te dio a ti, así que es una manera de financiar tu operación con el dinero del cliente, que era lo que empezamos a hablar ahorita. Así que lo primero que tienes que hacer cuando estás en servicio es facturar lo más rápido posible, mínimo una vez al mes. Y luego de eso, en la forma y manera que puedas, y si pones los términos y condiciones con tus clientes desde el inicio es mucho más fácil, pues trata de controlar tú el cobro del dinero. Así que la realidad del caso es que uno puede facturarle a su cliente recurrentemente, rápidamente, semanal, bisemanal, mensualmente, y puedes también negociar con ellos el cobrar esas facturas electrónicamente. No que me pagues cuando tú quieras y me pagas en base a unos términos y demás, sino que cuando tú le envíes la factura a tu cliente, en la manera que lo hayas negociado desde el principio, tú le debitas esa factura a tu cliente. Por distintas reglamentaciones, cuando tú haces un cobro electrónico y la cantidad es variable, tú tienes que darle un tiempo de 10 días laborables a tu cliente a revisar esa factura antes de que tú retires el dinero. Pero de nuevo, tú le explicas a tu cliente y si tu cliente está de acuerdo, pues tú le envías la factura y le dices, en 10 días laborables yo te la voy a debitar de tu cuenta o de tu tarjeta de crédito. Y así tú controlas tu propio flujo de efectivo. Usualmente, o lo que nosotros hicimos en nuestra oficina back then hace 20 y pico años atrás, nosotros tenemos 2 ciclos de facturaciones. Uno es el día 5 de cada mes y el otro es el día 20 para aquellos servicios adicionales que el cliente haya pedido.
Y nuestra nómina, pues en ese momento le hicimos el día 7 y el día 22. Cosa de asegurarnos de que el día 5 ya había cobrado la primera facturación y el día 22, cuando es el próximo nómina, pues ya había cobrado la otra facturación. O sea que amarramos el cobro del dinero, primero el control del cobro del dinero, que nosotros originamos ese cobro, y después coordinamos las fechas para asegurarnos que siempre que venga una fecha de estas críticas, que es el día de tu nómina, pues tengas el dinero en tu caja para poderla pagar. Si el cliente no está de acuerdo, ¿verdad?, con autorizarte a tu cobrar tus servicios electrónicamente, pues hay alternativas también. Existen plataformas como la nuestra, chavo.com, en donde básicamente tú puedes enviar las facturas electrónicamente a tus clientes e invitarlos a que entren a nuestra plataforma, a entrar su tarjeta de crédito, entrar su cuenta de banco y hacerte el pago. Eso lo que hace es facilitar el proceso de pago. Tú estás tratando de eliminar todas las excusas que pueda tener ese cliente para pagarte. Porque lo primero que el cliente te dice, que no tengo copia de la factura, ahí está en el email. Que no tengo cheque, o no, la persona que hace los cheques no está, o el proceso. No, aquí yo te estoy dando la factura, el soporte de la factura y la forma más fácil que puedes pagar esta factura. Y si tú quieres, también te lo debito, se puede hacer la debitación a través de la plataforma. Correcto. Pero uno es que nosotros, ¿verdad?, que el cliente, el comercio controla cuándo cobra. Y lo otro es que el cliente o el comercio le ofrece las herramientas a su cliente para que ese cliente pueda pagarte de una manera eficiente y fácil y demás. Así que las dos son cobros electrónicos y la diferencia es quién lo origina. Uno lo origina, ¿verdad?, el comercio, cuando envía su factura y dice te la voy a cobrar en esta fecha. Y la otra la controla el cliente del cliente, porque es el que decide cuándo te paga, pero tú le das todas las herramientas para que se le haga fácil pagarte. Ok, pues entonces pudiéramos decir que el primer tip con relación a manejo de efectivo es la forma en que se cobra, ¿verdad? De tratar de tener... Facturar rápido. Facturar rápido. Facturar rápido, porque si no sale una factura no vas a cobrar nunca. Exactamente, facturar rápido y cobro. Ok, entonces, una vez tengamos ese dinero acá, en tiempo como este, imagínate que la persona tiene muchas, ¿verdad? Igual que está recibiendo el dinero, pero está un poco tight de dinero. Hay algunos consejos con relación a entonces decidir qué se paga antes, qué no se paga, ¿cómo tú le aconsejas a las personas? Bueno, lo primero es que tienes que tener un cuadro bien claro de dónde en verdad estás parado. Me explico. Tenemos comercios que tienen un montón de dinero, están bollantes de dinero, la cuenta banco está ir al revés, pero tú no sabes si ese dinero en verdad se lo han ganado. Tú puedes pedir un montón de depósitos, pero tú lo que tienes es una deuda en tu negocio, o sea, tú tienes que dar un montón de servicios por ahí para adelante, o sea que tenemos negocios que son cash rich, pero que no han ganado dinero. Quizás voy a poner un ejemplo, los contratistas. Correcto. Los contratistas, ¿verdad? Pueden hacer, tener, que le hayan hecho cheques millonarios, pero... Depósitos, unos adelantos gigantescos. Exactamente. Pero eso no garantiza que eso se va a convertir en ingreso para ellos. Ellos tienen que, ¿verdad? Ellos asumen que con ese dinero van a incurrir unos gastos y que les va a sobrar el dinero al final. Exactamente. Pero son assumptions, son estimados. Tú no sabes un caso como ese, entonces, ¿cómo se maneja el efectivo ahí inteligentemente? No, ahí tienen que tener un buen sistema de estimación para poder estimar por cada etapa cuánto van a estar incurriendo en gastos en cada una de las etapas. Y a veces se equivocan y subestiman gastos o tienen improvistos, y ahí pues tienen que hablar con el cliente, ¿verdad?, para ver si lo van a asumir ellos o si se lo van a pasar al cliente como un cambio. Pero la realidad del caso es que si no tienen esa herramienta de estimación, están ciegos, totalmente ciegos. Así que cuando tienen un proceso que es, ¿verdad?, de 2-3 meses que tienen depósito, lo más importante es tener una buena herramienta de estimación para tú poder controlar y saber durante el proyecto, no al final, durante el proyecto, si estás ganando o perdiendo, o si tienes que sentarte a negociar, subir, bajar y ver cómo está. Y eso es bien difícil, eso no es tan fácil. Así que eso aplicaría quizás, estoy tratando de verla a todas las personas que más o menos nos ven, eso aplicaría como a lo mejor una manufactura pequeña de comida también. Sí, también. Y entonces lo que tú sugieres es estimación. ¿Hay forma de también algún otro documento que sea como proyecciones Sí, las proyecciones usualmente se usan después que ya el producto está terminado o el servicio está dado, pues ¿qué se supone que pase con ese dinero, ¿verdad? Tú estás proyectando, una vez tienes el dinero, cómo lo vas a invertir o cómo lo vas a gastar. Es súper importante saber de antemano o planificar qué vas a hacer con el dinero, porque la realidad del caso es que si en el negocio tienes dinero de sobra, tienes más del que necesitas,
es una pérdida de oportunidad. Ya sea para hacer otros proyectos o para irte de viaje y disfrutarte dinero, porque al final del día todos trabajamos para que te sobre un poquito y poder disfrutar de ese dinero. Si no estás trabajando para el no, negocio. pero hay veces que a veces yo veo negocios que tienen la cuenta de banco virada y tú le dices, pero ¿por qué tú tienes tanto dinero en el negocio? Tú no tienes nada que hacer con ese dinero. Y entonces pues ahí que ahí se hacen la pregunta, ay, pues no sé, ¿qué debo hacer? ¿Qué sé yo qué yo? Bueno, pues es una pregunta en parte de negocio y en parte personal. Si tienes más dinero en el negocio de lo que necesitas, pues ciertamente tienes un costo de oportunidad de que puedes estar haciendo con ese dinero otras cosas, ya sea invirtiendo el dinero en cualquier otro negocio, o en tu futuro, o en tu felicidad, yéndote de viaje, o disfrutando con tu familia y demás. O sea que la realidad del caso es que uno tiene que tener bien claro cuál es su plan con ese dinero extra que se va a ganar, porque si no lo va a malgastar. Cuando tienes de más, entonces quizás hacer la fiesta de Navidad un poquito más grande de lo que he visto haberla hecho y hacer un montón de cosas. Y cuando también, tienes de más, a veces incluso pues, no te das cuenta bien de los gastos que estás haciendo. O sea, yo creo sí, porque como que no te importa, porque en verdad tienes mucho y sí que pues no te importa. Entonces los malgastas. Exactamente. Así que es súper importante, ¿verdad? Saber cuánto te ganaste, cuándo tienes que sacar ese dinero y cuándo tienes que dejarlo. Y mi recomendación siempre es que si los vas a dar en el negocio, tengan un propósito, tengan un proyecto. Dice, voy a dejar estos 25,000 pesos aquí porque me voy a comprar este otro servidor, o voy a abrir esta oficina, o voy a contratar a una persona y eso me va a costar un mes de salario porque le voy a tener que pagar ese dinero a un headhunter, lo que sea, pues tienes un plan. Y ese plan debes medirlo. Ahí es que entra el tema de las proyecciones. Muchas veces la gente dice, mira, pero es que, ¿qué hago con mi dinero? Lo invierto y eso me deja un 5%. La realidad del caso es que las personas que están en el tema de acciones, inversiones, todas estas cosas, el goal, siempre entre un 5 y un 10%. Más de eso, en verdad, es medio... No es razonable esperar eso. Exacto. Pero la realidad del caso es que si tú tienes tu negocio propio, las probabilidades de que tú puedas hacer mucho más de un 5 o un 10% dentro de tu negocio es bien alta. O sea, que si tienes $10,000 y con esos $10,000 tú puedes comprarte otra máquina y eso lo puedes multiplicar porque entonces vas a poder vender más y vas a poder generar más. Estoy seguro que esos 10,000 te van a dejar un 20, un 30, un 40%. Así que la realidad del caso es que uno tiene que saber el modelo de su negocio, cuánto deja cada cosa que estás haciendo, poder medir eso para poderlo proyectar, para entonces poder medir cuánto es el rendimiento interno de ese tipo de inversión. Yo digo, si lo vas a dejar en el negocio es porque tiene un propósito. Y ese propósito tiene que tener un return on investment. Eso tiene que tener algo que tú digas, pues yo voy a usar este dinero para esto. Si no, sácalo. Sácalo, llévatelo para tu cuenta personal y de ahí pues haces con él lo que tú entiendas, ¿verdad? Ya sea Pero claro, me imagino que eso cogerlo con pinza porque me imagino que hay que ver los taxes de la persona también, ¿verdad? Sí, claro. Ahí cuando yo sácalo, eso suena bien sencillo. Exacto. Pero no es tan sencillo. Nada en el mundo contributivo es muy sencillo. Pero quiero parar ahí un momentito en el sentido de que los otros días estaba haciendo una mentoría con una chica del programa de membresía y ella tiene un negocio y entonces estaba diciendo, estoy bien contenta porque los últimos 6 meses, me estoy pagando más y me sigue sobrando dinero. Entonces me dijo que le estaba sobrando como alrededor de $2,000 a $3,000 mensuales para el negocio, ¿verdad? Sí. Entonces le pregunto, pues entonces ¿verdad? ¿Cuánto has acumulado hasta el momento? Y me dice como una cantidad, no recuerdo, pero era como menor a $10,000. Y ahí me doy cuenta pero ella se había aumentado el sueldo, ¿verdad? Y le pregunto, ¿pero cuáles son tus planes de crecimiento? Y creo que la pregunta un poco como la tilteó, ¿verdad? Y hay veces, lo digo porque hay veces que cuando estás hablando, ¿verdad?, de tener ese dinero, si el negocio te está generando ese dinero, tú tienes que estar pensando en el crecimiento del negocio. Y hay veces que no pensamos en el crecimiento del negocio, no pensamos en esa próxima etapa, entonces no estamos haciendo un plan de ahorro en el negocio para eso. Como que de momento nos emocionamos y preferimos pagarnos en vez de pensar, espérate, es que si yo sigo desde comprar, por decir, ella tiene un local, pues desde comprar la propiedad del local, hasta si quiere manufacturar y vendérselo o sea, venderle el producto que ella hace a compañías gigantes que le van a requerir volumen y van a requerir que tenga cash. O sea que creo que ese manejo de cash para esos proyectos, si tú decides invertir en tu negocio, pues tú tienes que estar pensando que tienes que tener reservas de cash. Sí, o sea, la realidad del caso es que si tú quieres crecer el negocio, tú necesitas tener efectivo para poder
Es como echarle gasolina, es como echarle, ¿verdad? Darle ese incentivo al negocio para que él pueda crecer. Y si el negocio te va muy bien y te pagas entonces un salario exorbitante porque estás tan feliz que te quieres pagar más, pues lo que estás haciendo es desangrando el negocio. Exacto. Claro, a veces eso está bien porque si el negocio no, tú no quieres crecerlo y simplemente es un Correcto. lifestyle business, pues quizás eso está bien. Pero si tú quieres que el negocio crezca, tú tienes que Te asignarte dejan. un salario justo y razonable y dejar el dinero en el negocio y tener un plan para ese negocio, para ese dinero, porque si no, no vas a crecer, no vas a crecer. Exactamente. Ok, y entonces, perfecto. Ahí hablamos de planes, que tienes que hacer planes. O sea, primero facturar. Hablamos de que estimes entonces los gastos. Hablamos de entonces proyecciones. Pero si llega un momento, pueden haber dos casos. O ya tengo un negocio corriendo y estoy apretada de dinero, Ujú. porque de momento todo se puso caro, porque de momento vino una factura de luz que no Eso pasa, esperaba. eso pasa. En Puerto Rico Eso eso pasa todo el tiempo. es súper común. Eh, o si no, estoy empezando el negocio y no tengo capital. Ujú. Existen diferentes formas de financiamiento, empezaste ahorita a hablar de ellas, Correcto. pero yo quiero enfatizar más allá de los préstamos de SBA o de programas de aceleradora, quisiera hablar de los préstamos comerciales, tarjetas de crédito o líneas de crédito, Okay. para explicar a la gente la diferencia de ellas y pues entonces cuál es tu opinión de en qué momento pedir qué y por qué. Pues la verdad es que son distintos instrumentos de financiamiento y cada uno pues tiene un propósito distinto. Por ejemplo, las líneas de crédito usualmente se utilizan para financiar las cuentas a cobrar. Y uno siempre trata, ¿verdad?, de tener un ratio, no sé cómo decirlo en español, pero el ratio debe ser siempre 1 a 1 máximo. Que quiere decir, si tienes en cuentas por cobrar $100,000, pues tu línea de crédito debe estar en 100,000 o menos. Y la verdad del caso es que ese es dinero operacional, ese es dinero que en la medida que tú vas cobrando esas cuentas por cobrar, se supone que entonces tú te vires y pagues la línea de crédito. Y sí que lo que está haciendo es financiando el tiempo en que tus clientes te pagan. Eso pues tiene su logística, ¿verdad? Porque te están cobrando un interés por tener ese dinero, por tener ese dinero prestado de la línea de crédito. Así que en la manera en que tú puedas agilizar que el cliente te pague lo antes posible, inclusive ofreciéndole un descuento de su factura, ¿verdad? Eso es cuando te dicen los términos, si me pagas antes de X día, yo te rebajo un 2% y demás. Pues eso en parte es para que te paguen antes, para que tú puedas virarte, pagar la línea de crédito y ahorrarte quizás el 5% de la línea de crédito. Así que hay muchas maneras de financiamiento. La línea de crédito es una bien común. Eh, Lamentablemente, para bien o para Pero mal, según lo que estás diciendo, no es de financiamiento para crecimiento, no es que, pues voy no es a... para crecimiento, es para manejar las operaciones, el día a día, y poder financiar tus costos diarios o mensuales. Muchas veces tienen que ver con nómina, pero eso aplica también a negocios que venden otras cosas que no son servicios. Y lo importante es que la línea de crédito se supone que sea revolving. La línea de crédito se supone que suba y baja según tus cuentas por cobrar. Mucha gente coge la línea de crédito, cobra los receivables y entonces usa ese dinero para otra cosa que no es operacional. Y entonces pues no están revolving. Y muchas veces los bancos cuando ven que no están pagando y sacando de la línea y pagando y sacando de la línea, te cancelan la línea. Porque no la estás usando adecuadamente. Si tú vas a usar el dinero operacional, como por ejemplo, si vas a hacer alguna mejora de capital a largo plazo, si te vas a comprar una maquinaria costosa, si vas a arreglar tu oficina y demás, la línea de crédito no es la mejor opción. La mejor opción ahí sería un préstamo a término. Porque el préstamo a término, pues tú lo pagas en 5 años, en 10 años, en 15 años, y tú tratas de conseguir un término que vaya a la par del beneficio que te va a dar ese activo. Si te vas a comprar una máquina, que la máquina te va a dar 5 años de beneficio, pues entonces el préstamo que vas a conseguir para esa máquina, pues debe ser de 5 años también. Pero ya tienes entonces una cantidad fija que vas pagando mensualmente a un interés normal. Cuando digo normal es porque hay otra gente que coge y compra las máquinas con las tarjetas de crédito, que eso lo podemos hablar ahorita. Eso no es una buena idea. Porque existen otros financiamientos, como los financiamientos a término, en donde básicamente tú tienes claro qué es lo que vas a tener que pagar mensualmente a una tasa fija. Usualmente las tasas son fijas por 5 años. Y a los 5 años existe un balón, existe una renegociación del préstamo y demás, y te van a subir o bajar la tasa dependiendo ¿verdad?, de cómo estén las tasas en ese momento. Pero lo que tú tratas de hacer es que esas compras
de activos de capital, ¿verdad? Esos activos que te van a durar mucho tiempo. No estamos hablando de financiar nóminas, estamos hablando de financiar equipos y compras grandes. Pues eso usualmente se hace con un préstamo a término. Es importante también hablar un poquito sobre la colateral y las garantías. Cuando vamos a pedir prestado, los bancos hoy en día todos te piden colateral. Te piden, dame tus estados financieros para ver si tú en verdad tienes chavitos para si no me puedes pagar el préstamo, si tú tienes otras reservas personales que tú puedas sacarle esos bolsillitos y pagarme el préstamo. Pues muchas veces no tenemos eso. Ahí es que viene tu famoso consejo, que yo quiero que tú lo des. Yo siempre he dicho que en realidad cuando uno va a pedir prestado es cuando no necesitas el dinero. Si estás bollante y no necesitas dinero y demás, ahí tú vas a pedir prestado. Porque ahí te lo van a prestar porque el banco va a decir, pero espérate, por favor, pídeme un préstamo si tú no lo necesitas. Y si tú pides dinero prestado cuando no lo necesitas. Porque el día que vayas al banco a pedir dinero porque lo necesitas, no te lo van a prestar porque si no, si tú estás arrollado, tú estás apretado, mira lo nervioso que estás, o sea, ahí no te lo van a prestar. Así que uno siempre va y pide al banco, pide prestado cuando no lo necesita y que te den la línea de crédito. Yo, gracias a Dios, toco madera y tengo una línea de crédito allí que no he usado en muchísimos años, pero todos los años pago creo que me cobran 300 pesos al año por renovarla por un año más y yo todos los años lo pago porque yo no sé si algún día la voy a necesitar. Y el día que la voy a necesitar, pues ya la tengo. Así que una manera de garantizar, ¿verdad? Que siempre tenga flujo de efectivo. Por si algo pasa. Y a mí me gusta hacer ese cuento mucho porque realmente ese fue uno de los, yo digo que ese fue uno de los consejos más importantes que tú me diste y que literalmente yo creo que salvó nuestro negocio en la pandemia porque tú me diste ese consejo justo antes de la pandemia y nosotros lo ejecutamos casualmente, pero esto fue todo causalidad de la vida justo antes de la pandemia. Y viene la pandemia y hacía como 2 meses habíamos sacado la línea de crédito. Y eso es particularmente los primeros meses de la pandemia, la gente aguantó mucho cash porque no sabía que iba a pasar. Entonces nadie estaba pagando, la gente estaba reduciendo servicios o cancelándolos temporariamente. Y nadie sabía qué iba a pasar. Era mucha ansiedad. Y ciertamente, pues si tenías esas líneas de crédito y demás disponibles ya, pues te daba un poquito más de tranquilidad y te dejaba navegar la incertidumbre. Porque una línea de crédito si te la aprueban, no te la aprueban de un día para otro. Eso es un proceso. Es un proceso. De hecho, para conseguir la autorización, ¿verdad? La aprobación de una línea de crédito, pues usualmente uno tiene que tener sus estados financieros, hacer unas proyecciones, poder probar que tienes la forma de repagar esa línea de crédito, porque si tú no puedes demostrarle al banco que tú vas a tener la fuente para poder pagar, pues no te lo van a prestar. Así que mucha gente va allí sin estado financiero, sin proyecciones, sin sus estados financieros personales, que no tienen que estar ni firmados por un CPA. La gente piensa que no, pues eso tiene que estar todo firmado con un sellito. No, los bancos tienen sus formitas, las pueden llenar con ellos. Pero básicamente tienen que saber que si van a pedirle prestado a un banco, le van a pedir colateral. Cuánta colateral, pues va a depender de la cantidad del préstamo y demás. Y si no hay colateral, lo que uno hace es uno pide una colateral prestado. Me explico, ahí es que vienen los préstamos de SBA. Hay muchos préstamos comerciales que vienen con garantía de SBA y como cualquier préstamo federal o garantía federal, pues tiene unos requisitos, hay que cumplir con ciertos parámetros. Pero básicamente en ese tipo de préstamo, que es el más común hoy en día, pues el SBA lo que hace es que le garantiza al banco el 80% de ese préstamo. Así que si tú pides un préstamo de 100,000 y al final no lo pagas, pues el banco se vira al SBA y le dice, SBA, págame 80,000 y Tony, págame tú los otros 20. Pero ya por lo menos el banco, ¿verdad?, recuperó la mayoría de su préstamo. Y como recupera la mayoría de su préstamo, pues hay menos riesgo para el banco. Y uno, actually te dan el préstamo, porque si no, no te lo darían. Y dos, la tasa de interés que te van a ofrecer, como hay menos riesgo, pues va a ser menor. Y que usualmente lo digo, si no tienes colateral propia, asegúrate de que cumples con los requisitos de SBA, y están en internet, lo pueden buscar, para que cuando vayan a solicitar ese préstamo, el SBA te garantice el 80% y así el banco está en mucha mejor posición de actually darte el préstamo. Si no lo haces de esa manera, las probabilidades que te den el préstamo son bastante bajitas. Y entonces la tercera serían las tarjetas de crédito. Eso es muy común. ¿Cuál es o sea, tú has visto montones de errores, me imagino, en los empresarios con el uso de las tarjetas? Bueno, lo peor que puede pasar es que no pagues tu tarjeta a fin de mes. Pero eso suena obvio, pero no todo el mundo lo hace. Así que hay casos que a veces me dicen, mira, pero es que yo uso mi tarjeta para todo. Y yo digo, no hay problema con eso, eso lo puedes hacer sin ningún problema, siempre y cuando a fin de mes la pagues. Porque si estás en este running balance de que no la pagas, los intereses son una barbaridad.
o sea, te come toda la ganancia que pueda tener el negocio solamente pagando los intereses. Hay que tener mucho cuidado con las tarjetas. Mucha gente usa las tarjetas porque hay un sistema de puntos y de rewards y estas cosas, que a la gente le encanta eso. Yo soy uno de los que a mí me encanta. Pero es importante entender que usualmente ese tipo de tarjeta es para los individuos, no es para los comercios. Los comercios tienen otras dinámicas y cuando es una tarjeta de crédito comercial, usualmente no viene con nada de estas chulerías de los puntos y todas estas cosas. Y mucha gente lo que hace es que entonces saca una tarjeta personal y la usa exclusivamente para el negocio. Y en realidad no hay ningún problema con eso. Se puede hacer. Sí, y yo hice eso precisamente porque quería los puntos de viaje y la abrí hace muchos años. Y entonces, esa, como la uso más y a veces está más trepada, afecta mi crédito personal, mi empírica personal. Es que tienes que pagarla a fin de mes. Si no la pagas a fin de mes, puede ser. Exactamente. Y yo sé que a veces no se puede y a veces puede. Pero la realidad del caso es que hay que tener mucho cuidado por eso, porque los intereses son 18, 20 y pico. O sea, son una barbaridad. Y otra cosa que... Son intereses sobre intereses, o sea que si no pagas un mes, entonces te lo suban al principal, entonces pagas intereses sobre... Y otro de los errores que es bien fácil caer en eso, las tarjetas de crédito, en el caso de nosotros, está conectada a muchos, nosotros pagamos muchos softwares, ¿verdad? En la industria de servicios, pues se paga mucho software y de momento eso se sale de control. Correcto. O sea, cuando tú analizas entonces de verdad cuál es en tus operating expenses y cuánto estás pagando en software, es un peligro. Es un peligro porque las cosas están en automático. Y tienes una línea de crédito de, whatever, $50,000. Te crees rico también y te compras todo lo que con eso puedas comprar. Y la realidad del caso es que pierdes el control. Nos pasa a todos, es un error muy común. Que entonces empezamos a cargarle todo. Entonces es como tener dinero de más. Ahora tienes crédito de más y lo mal utilizas. Exactamente. Y cuando viene fin de mes y ves que gastaron todas estas cosas, pues ahí es que vienen las complicaciones. Otra cosa que me gusta mencionar con las tarjetas de crédito es que hay gastos que se deben o se pueden pagar con la tarjeta de crédito, como la compra de office supplies, un almuerzo, cosas de estas, pero hay otro tipo de gastos que son para proyectos contributivos. Es bien importante mantenerlos separados y bien identificados. Y cuando pagas con tarjeta de crédito, como que todo se muere por ahí, porque la realidad es que no hay un cheque cancelado, tú lo pagas y está todo incluido ahí, y ahí pierdes un poco de control en cuanto a la contabilidad de las transacciones que sucedieron dentro de esa tarjeta de crédito. Así que mi sugerencia siempre es, aunque uses la tarjeta de crédito para ciertas transacciones, esas transacciones que tú tienes que estar reportándole al gobierno, ya sea trimestral o anualmente, las famosas 480. Cada vez que un comerciante tiene que reportarle algo al gobierno, pues es mucho más fácil que en tu sistema de contabilidad lleves un registro independiente de ese comerciante para que cuando tengas que hacer esa informativa, pues tengas la información mucho más readily available. Porque si la tienes todo mezclada con la tarjeta de crédito y es una transacción dentro de esos pagos que tú hiciste dentro de la tarjeta, es más difícil identificarla, reportarla, y si no la identificas y la reportas, no puedes tomarlo como una deducción de tu planilla. Y entonces pues ahí te cuesta dinero, te cuesta cash flow, que es parte de lo que hablamos ahorita, de que siempre dentro de la ecuación del manejo de flujo efectivo y lo que hay que estar pendiente, hay que entender las leyes contributivas porque son muchas veces el gasto más grande que tú tienes en tu empresa. Y el hacer las cosas mal, lo que hace es duplicarlo o triplicar ese gasto, que lo cual lo hace aún peor. Así que con la tarjeta de crédito hay que tener un cuidado bien grande de, número uno, asegurarse de que las paga a fin de mes. Número dos, si es personal o comercial, a mí eso no me quita el sueño. Siempre y cuando si vas a tener una tarjeta de crédito personal, úsala exclusivamente para las cosas del negocio. Que no me mezcle la tarjeta personal con las cosas personales y las cosas del negocio, pues entonces entonces es peor todavía. Y entonces, dentro de ¿para qué utilizas esa tarjeta? Pues usualmente utilizarla para ese tipo de gastos que no tienes que reportarle al gobierno, que no tienes que estar tan pendiente a llevar un record tracking de cada uno de esos gastos. Porque de lo contrario se te pueden escapar algunos y al momento de hacer las planillas pues se te va a complicar porque no vas a poder tomar todas las deducciones a las que tienes derecho. Y el que tú me dices del petty cash, ¿tú has visto como que el petty cash puede ser también un elemento así como de discordia y de descuadre? El petty cash es un tema que también hay que controlar. Donde vemos mucho más tipo de problema en esa área no es en las oficinas de servicio, ese tipo de cosas, porque siempre es un petty cash pequeño, él a 100, 200, y es para comprar que si el café, la leche, algo sencillo. Donde se complica la ecuación con el petty cash es
los negocios que manejan mucho efectivo, la los gasolinera, las tiendas, los restaurantes, que entonces se ponen a pagar mercancía, inventario, con el PETI, porque lo tienen a la mano, tienen 5,000, 10,000 en efectivo en su caja, y entonces pues pagan cosas con eso y pierden el bebidas control. alcohólicas, Compran el periódico, llegó el de la leche y los sándwiches y lo pagaron con eso, y al final, ¿qué pasa? El depósito no llega íntegro al banco, pierdes visibilidad y control de lo que, porque no lo depositaste, así que no lo registraste como debiste haberlo hecho desde el principio, y entonces pues volvemos a caer entonces en el problema de que como no lo tenemos bajo control, pues lo malgastamos. Así que mi sugerencia siempre en esa área es las ventas, tú las depositas íntegras, esas ventas incluyen IVU, ese dinero no es tuyo, ese dinero es del gobierno. Pues tú se supone que todo ese dinero que cobres, te guste o no, se supone que uno lo deposite en el banco y una vez está depositado en el banco, pues entonces empieza todo el proceso de controles internos y de utilizar ese dinero adecuadamente en las operaciones. Pero si no lo depositaste y lo gastaste y después no sabes ni en qué lo gastaste, lo que haces es meterte en una tormenta de falta de información. Correcto. Y cuando llegan donde uno y dicen, ayúdame, yo digo, pues es que tú no tienes información, tú no depositaste la mitad de las cosas, y que yo no sé en qué gastaste las cosas, y que no te puedo ayudar. No puedes hacer proyecciones, no puedes... No puedes controlar el negocio. Y entonces, para ir redondeando ya, ¿cuál es la recomendación de cuánto dinero entonces uno tiene? Al principio comenzamos hablando de que debemos, ¿verdad?, crecer el negocio y guardar efectivo, pero ¿cuánto efectivo es suficiente? ¿Y hasta cuánto? La pregunta de los 20,000 chavitos. Porque hay diferentes escuelas de pensamiento. Claro. Sí. Pues mira, esa pregunta, en realidad hay que conocer cada negocio y cada industria, ¿verdad? Porque para un negocio de servicios es distinto, para un negocio de manufactura es distinto. Imagínate una manufactura, donde tú tienes que comprar los materiales, pagar por esos materiales, después tienes que ponerlo en un proceso de manufactura donde tienes que pagar labor, que te cuesta también entonces la nómina, los servicios profesionales y demás, y pagar la agua, la luz, o sea, todo el proceso de manufactura para entonces tener un producto terminado, para entonces venderlo, para entonces financiarle eso al que te lo compró, porque ese a su vez lo compró para revenderlo. O sea, que cuando vienes a ver esos primeros 5 pesos que empezaste a pagar por esa materia prima original, los viniste a ver a los 6 meses o a los 8 meses, cuando por fin eso se convirtió en que el cliente te pagó. Así que ese tipo de clientes requiere más meses de flujo de efectivo disponible. Cuando tienes un negocio como por ejemplo servicios médicos, nosotros los CPA, los contadores. O incluso lo que estamos hablando ahorita, restaurantes que están cogiendo cash todos los días, todo el tiempo. Los restaurantes, básicamente, ellos todos los días reciben dinero, así que todos los días en teoría tienen para pagar sus cuentas. ¿Verdad? Si lo administran bien, si se vuelven locos y todo eso, pues esos son otros 20 pesos. Pero la industria de servicio, por ejemplo, yo recomiendo siempre que tengan entre 2 a 3 meses en su cuenta de banco, y eso solamente para emergencias, porque en la medida que tengas 2 meses, el equivalente a 2 meses de tus gastos operacionales, quise decir. Si entre tu nómina, renta y demás son 100,000, pues el número healthy de tener en tu cuenta de banco son 200,000. Son 2 meses de tus gastos operacionales. Más de eso, yo lo sacaría a otra cuenta. Puede ser otra cuenta comercial del negocio. Y ese dinero que tienes en esa otra cuenta, dependiendo de tus planes futuros, pues o los inviertes a corto plazo, los inviertes a largo plazo, o los dejas ahí porque los vas a gastar para alguna adquisición. O sea, todo depende de qué tú quieras hacer. Pero tú lo sacas de la cuenta operacional. La cuenta operacional tú dejas 1 o 2 meses y ya. Si es una manufactura, pues tienes que dejar más, porque obviamente el ciclo de convertir eso... Y las inversiones también son, además de las inversiones, son mucho más grandes. No, ahí tienes que tener los préstamos estos que hablamos ahorita a término, ¿verdad? Porque si tienes que comprar si tienes que comprar equipo y maquinaria, pues ya esos son otro tipo de préstamos. Pero lo que quiero que visualices es que cada industria tiene un ciclo de efectivo distinto. Y hay algunos que convierten ese efectivo más rápido que otros. Como hablaste ahorita, y muy acertado, los restaurantes tienen un ciclo bien rápido. Compraron los aguacates y el wasabi por la mañana y por la tarde lo vendieron porque era fresco y lo convertiste, o sea, lo gastaste hoy y lo convertiste en profit ese mismo día por la tarde. El servicio pues se toma un tiempo, los médicos, los abogados, pues eso toma 1 o 2 meses cobrar ese dinero del que tú, ¿verdad?, invertiste al principio pagándolo a tus empleados y demás. Pues ese tipo de cliente pues tiene que tener 2 meses promedio en su cuenta banco operacional. Y si no lo tienen, pues entonces vienen las fuentes de financiamiento, ¿verdad? Tener líneas de crédito para financiar las cuentas por cobrar y demás.
Así que todo depende de la industria y del negocio. Mientras más largo es tu ciclo de convertir el dinero inicial en la ganancia futura, pues más son los meses que deberías tener en tu cuenta de banco como reserva operacional para poder cumplir tus gastos a corto plazo. Excelente, Tony. Yo creo que con esto le hemos dado muchísima información súper valiosa a todas nuestras oyentes sobre el manejo de efectivo. Quería entonces terminar con un comentario final de tu parte o un consejo final, o sea, como en tu experiencia, ¿qué es lo que tú dices? Esto es un error craso que pudiera resolverse tan fácil o algo que tienen que estar pendientes, que es como que tú dices, si algo se llevan de este episodio es eso. Mira, lamentablemente, nos guste o no, los temas contributivos hay que dominarlos, por lo menos entender los conceptos macro. Porque como les estaba diciendo, es bien costoso hacer las cosas mal. Y un error contributivo te puede costar cientos de miles de dólares. Así que la realidad del caso es que mi consejo siempre es, ten a alguien en que tú confíes, que puedas hablar y que te expliquen cuáles son las reglas de hacer negocios en Puerto Rico. Porque si lo haces mal, es demasiado costoso. O sea, puede costarte el negocio si lo haces mal. Con eso dicho... Además pues, que si lo haces mal es en muchos aspectos, ¿no? Si lo haces mal, puede ser que no calculaste bien y cuando viene el momento de pagar tienes que pagar un montón. Correcto. Puede ser que tengas formas de ahorrarte pagos que no estás ahorrándote. Sí, o sea, hay nos gusta o no, Hacienda tiene sus garras, ¿verdad? Por distintos sitios. Y o te controlan el ingreso, o te controlan los gastos, o sea, pero por todos lados hay contribuciones de distintas maneras. Te doy un ejemplo real de un cliente mío. El cliente en Puerto Rico, cada vez que tú le pagas a un servicio profesional, se supone que le retengas el 10%, siguiendo unas reglas y demás. Pero hay muchos comerciantes que no saben que uno puede pedir un relevo para que no te hagan esa retención en el origen. Y hay veces que esa retención es bien onerosa y te retuvieron durante el año $40,000 y cuando fuiste a pagar tus contribuciones fueron $4,000. Así que Hacienda tiene $36,000 tuyos en sus arcas y ahora tú dependes de que ellos te envíen ese dinero. Pues a veces llega rapidito, pero a veces no llega rapidito. Y a veces ese dinero es la diferencia entre tener un flujo de efectivo saludable y no necesitar líneas de crédito y no tener ese panorama. Y ahí yo siempre digo a los clientes, mira, estas son reglas sencillas, pero tienes que saber que existen para que puedas entonces aplicarlas. Uno puede pedir un relevo, para pedir un relevo dentro de los primeros 3 años te lo dan automáticamente, fuera de los 3 años pues tienes que tener un estado auditado, o sea, hay unos requisitos que si tú lo sabes pues lo puedes implementar. Y la realidad del caso es que son cosas sencillas que uno sabiéndolas puede mejorar el flujo efectivo de su negocio inmediatamente. Así que son pointers de que debes tener un consultor que te lleve de la mano, que sepa este tipo de cosas de que no cometas errores que pudieses haberte evitado y que te cuestan demasiado dinero en temas de cumplimiento y de contribuciones en Puerto Rico. Excelente consejo final. Muchísimas gracias, Antonio Sécola, presidente de alchao.com. Gracias por estar. A la orden siempre, gracias a ti por la invitación y allí a la orden siempre. Vamos a seguir como quiera hablando con él de diferentes temas. Vamos a tener otros podcasts. Gracias, chicas, por escuchar otro episodio más de Jefas y Jevas, tu podcast favorito de finanzas personales y empresarismo. Gracias a todas por haberse conectado y a nuestros patrocinadores, el Almacén del Vino, alchao.com, la firma Legal Ferraioli y First Bank, miembro del FDIC. Si te gusta nuestro programa, la mejor manera de apoyarnos es dejarnos un review y compartirlo para que impactemos a cada vez más personas. Contamos con sobre 100 episodios ya disponibles para ti, para que aprendas de finanzas personales, aprendas de empresarismo y escuches estas anécdotas tan importantes. Saben que si quieren enterarse sobre todos nuestros programas, nuestro programa de membresía, nuestro Cash Flow Academy, lo que tienen que hacer es acceder a nuestra página web jefasyjevas.com. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias por sintonizar.